Tardes a todos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Los saludamos desde la Facultad de Ingeniería del Ejército de la Argentina. Me acompañan la licenciada Edith García y el licenciado especialista Marcelo Cipriano, como siempre, los anfitriones cuando hablamos de criptoanálisis, criptografía de nuestra facultad, como representantes del grupo de investigación de criptografía y software seguro. Ahora, antes de hacer la presentación de nuestros docentes, que ya están con la cámara abierta, quiero recordar que este año tuvimos que redefinir fechas del curso universitario en ciberseguridad y del taller de ciberseguridad y ciberdefensa, que normalmente hacemos en septiembre, pero dado que se trasladó a octubre, y hay una semana intensa con la Ecoparty, en la cual nuestra facultad presenta diferentes temas y están. La semana que viene es una semana intensiva del módulo de criptografía porque tenemos lunes, martes, jueves y viernes. Así que ahí les pido que hagan el esfuerzo, tanto a los alumnos del curso universitario como del taller, de seguir el ritmo de los 4 días para luego tener una clase más en la semana siguiente, el día 21, martes 21, y finalizar la actividad de exposición y de intercambio de conocimiento respecto al último tema de este módulo y del taller. Si bien esto ya lo dije, y puede haber alguien que no recuerda la orientación inicial, tendremos, ahora voy a compartir para que puedan hacer un print screen de la agenda. Tendremos luego del 21 una semana de estudio sobre los 3 temas presentados en el taller y en el módulo, como para que se preparen bien para el examen. En años anteriores había un poco de presión en cuanto que ni bien terminaba la última clase había que rendir el examen. Ahora hay una semana de estudio, eso les da a ustedes una oportunidad de preparar mejor los temas, de tener los elementos de consulta a mano, que son las presentaciones especialmente, y hacer frente al desafío tanto del CUC como del taller de la evaluación. Voy a compartir para que puedan hacer un print screen de la agenda. Ahí deberían estar viendo para que puedan hacer una captura de pantalla. Igualmente está en la presentación de orientación que está en los 2 campus disponibles. Ahí pueden ver que tienen la próxima semana 13 y 14, lunes y martes, jueves y viernes 16 y 17. Y la última clase el martes 21. El examen el martes 28. Dejo unos segundos más para quien quiera hacer la captura para tenerlo a mano. Bien. Bueno, ahora sí, tengo la presentación. Voy a presentar primero a Edith, luego a Marcelo. Así que, Edith, ahí está con la cámara. Levantá la mano, así los que no te conocen te reconocen. Voy a hacer un resumen de su currículum como docente y como investigadora para abreviar. Es docente investigadora de nuestra facultad desde hace varios años. Se formó como licenciada en Matemática Pura de la Universidad Nacional de La Plata. Ha desarrollado y participado en los cursos de criptología para profesionales de la Escuela Nacional de Inteligencia de Presidencia de la Nación de la Argentina, el curso de formación en criptografía de Omnisec en Suiza, el curso de estadística y criptografía aplicada también de la Escuela Nacional de Inteligencia, códigos detectores de errores y correctores de errores, el curso de criptografía aplicada de la Escuela Nacional de Inteligencia, criptoanálisis diferencial y lineal,
criptografía moderna y ha desempeñado su rol de criptoanalista en Presidencia de la Nación durante más de 15 años. Es asesora en criptografía, o fue asesora, perdón, de criptografía en el Estado Mayor General de la Armada de la República Argentina, docente de la materia de criptografía y seguridad de la informática de la carrera de Ingeniería en Informática de nuestra facultad, docente de la especialización en criptografía y seguridad de la informática, de la maestría en ciberdefensa, todas carreras de nuestra facultad, integrante del laboratorio de informática, criptografía y software seguro de nuestra facultad, docente investigadora, asistente en las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas y licenciatura en Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Salvador, de la República Argentina. Está categorizada en 3 regímenes: el de la Universidad Nacional de la Defensa Nacional, el de las Fuerzas Armadas y el del CONICET de la República Argentina, y es investigadora, directora y codirectora en diferentes proyectos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Salvador, en criptografía en Internet de las Cosas, de Internet de las Cosas Industrial, también del proyecto Análisis del aporte de la inteligencia artificial a la mejora de la seguridad en ambientes de Internet de las Cosas, investigadora, directora y codirectora de proyectos PDTS de la Facultad de Ingeniería del Ejército, en los temas de tecnología blockchain aplicada a la ciberdefensa y criptografía maliciosa aplicada a la ciberseguridad. Actualmente es docente investigadora y colaboradora del proyecto de extensión universitaria UNDEF, Plataforma de Inteligencia Artificial Segura. Bueno, para nosotros Edith es nuestra representante de criptología y de criptografía, junto con Marcelo Cipriano. Así que antes de darte la palabra, también así en las próximas clases tienen la presentación ya realizada, lo voy a presentar a Marcelo. Marcelo creo que está con cámara por ahí abierta, lo vi por ahí está saludando, el licenciado especialista Marcelo Cipriano. Desde hace más de 30 años, bueno, es profesor de matemática, física y cosmografía, egresado del Instituto de Educación Superior Mariano Costa, profesor de matemática de la Universidad Católica de Salta, licenciado en matemática en la Universidad Católica de Salta también, especialista en criptografía y seguridad de la informática, y especialista en seguridad y redes de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Desde hace más de 30 años se desempeña como docente en los 4 niveles educativos en el área de matemática, criptografía y seguridad de la información. Dicta clases en nuestra facultad, en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, en la Facultad Militar Conjunta, en el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, en la Universidad del Salvador, en el IES 2 y en el Instituto Técnico Fátima. Está categorizado como investigador y ha sido coautor de más de 40 publicaciones con referato en congresos científicos en el ámbito nacional como internacional, algunos capítulos de libros y artículos en revistas científicas. En la actualidad dirige proyectos de investigación en nuestra facultad y en la Universidad del Salvador. En el área de gestión es director del Laboratorio de Informática, Software Seguro y Criptografía de nuestra facultad. Es el director de la especialización, que es el posgrado de Criptografía y Seguridad de la Informática, y coordinador de la maestría en Ciberdefensa en nuestra facultad. Ha participado como expositor en jornadas, congresos de alcance nacional e internacional, como así también en áreas de cátedras abiertas latinoamericanas. Y actualmente se encuentra terminando su tesis de maestría en ciberdefensa por nuestra universidad y promediando sus estudios de doctorado en informática con mención en criptografía por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. ¿Qué puedo decir como resumen? Que son nuestros exponentes del dominio de la criptografía y de la criptología y que año tras año comparten su experiencia, su conocimiento,
su visión de la tecnología aplicada a la criptografía en estos cursos, talleres y un montón de eventos. Así que estamos presentando lo mejor de nuestra facultad en estos términos. Edith, ya Bueno, no hablo muchas más. gracias, César. Y Marcelo, el mismo. Marcelo. Gracias, César. Gracias. Aquí estamos. Soy todo oídos, Marcelo, para decirme cuándo empiezo a presentar. Bueno, buenísimo. Saludemos acá a la audiencia. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Todo bueno, bien. Ahí está, ahí veo las manitos, me alegro. Nosotros con Edith, ustedes ven que formamos un equipo. Hace mucho tiempo que damos clase y trabajamos, entonces van a ver que nuestras clases son Alice y Bob, ¿verdad, Edith? Sí, todavía Alice y Bob. Porque ya van a ver por qué nos referimos a Alice y Bob o Alicia y Benito. Entonces van a ver que interactuamos juntos y que la clase le tratamos de poner onda. El tema saben que tiene raíces profundamente matemáticas y eso lo hace muy aburrido, ¿no? Entonces nosotros le tratamos de poner una cuota de chispa, una cuota de picardía, tratamos de hacer algo más interactivo y también somos muchos, pero si ustedes quisieran hacer alguna pregunta, pueden, vamos a dar determinados espacios para las preguntas, así que las pueden anotar en el chat. Cuando estemos presentando, a lo mejor no somos capaces de leer el chat directamente, pero si alguien nos hace César, si nos haces el aguante, si podés. Sí, en el día de hoy voy a estar yo para colaborar en eso y asumimos que Alice es Edith y Bobs es Marcelo, ¿no? Pues por ahora. No hay ningún intercambio de roles, nada. No. Bien. Pero las leyes lo permiten, así que no hay ningún problema. Bueno. Así que bueno, dale Edith, si querés empezamos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo en orden? Sí, nos escuchan, parece bien. Yo me voy a ir del modo video y a ver, para compartir me van a decir poquitito, pantalla completa, compartir. Ustedes me dicen si se ve bien. Ahora entro en modo no veo. Uy. Ahí se ve perfecto. Ahí estamos. Sí, sí. Me avisan, porque yo ya solo escucho. Marcelo, decime. Sí, se ve muy bien, la pantalla compartida. Sí, y Marcelo, ¿empezás vos? Sí. Sí. Dale. Ahí tenés el... Bueno, acá como lo primero que hacemos en matemática es empezar a entender los términos, los conceptos y el mecanismo. Lo primero que ustedes seguramente notarán es que el título de esta filmina, fíjense que ya no es criptografía, ¿no? Es criptología. Bueno, es muy interesante esta diferencia porque durante mucho tiempo la criptografía y la hermanita maliciosa, la hermanita oscura que se llamaba criptoanálisis, se comportaban como Superman y su kriptonita, ¿verdad? Los criptógrafos trataban de desarrollar algoritmos y los criptoanalistas trataban de romperlos. Con el tiempo se fusionaron en una sola unidad de estudio o campus de conocimiento que lo nombramos criptología. ¿Y por qué? Bueno, porque evidentemente, ¿cómo puedo ser tan vanidoso o creído que voy a desarrollar un sistema seguro si no soy capaz de probarlo con las herramientas de ataque o vulnerabilidades que puede tener? Entonces necesito indefectiblemente conocer cómo se ataca un sistema, cuáles son los puntos que suelen ser débiles, si mi sistema tiene puntos débiles.
Y de esa forma puedo garantizarles a los demás de que el sistema, por lo menos al momento de su creación, resiste todo lo que tiene que resistir. Y al revés, si yo soy una persona experta en encontrar los puntos débiles de un sistema, entonces también podría dar fe cuando encuentro un sistema y, como decimos, no le entran balas al sistema. Entonces, también desde ese segundo lugar de criptoanalista puedo decir, no, este sistema la verdad es robusto, se está aguantando un montón de ataques y no le encuentro puntos débiles del cual tirar. Entonces, ya no trabajan estas dos áreas de manera antagónica, sino que trabajan de manera complementaria. Y si terminan siendo complementarios, bueno, entonces es como el yin y el yang, ese símbolo de que las dos cosas en realidad conforman algo nuevo en el que se mezclan y que posiblemente eso nuevo, bueno, es lo que le potencia ambas cosas. Y eso es criptología. Así arrancamos entonces cambiando no el término, sino cambiando el concepto, ¿no? Haciéndolo más rico aún. Dale, muy bien, Edith. Me adelanté, perdón. Aportá todo lo que quieras, ¿ven? No, yo trato de seguirte. Muy bien. Lo primero que, bueno, ok, está bien, todo muy lindo, ya está, criptología. Bueno, lo segundo que hacemos en matemática es delimitar un espacio donde vamos a trabajar. Todo lo que es cripto significa oculto, ya lo saben, cualquier lugar dice que criptografía es la escritura oculta, y también hay muchos otros vocablos que empiezan con cripto, ¿no? Hay criptozoología, por ejemplo, animales que todavía no fueron descubiertos o que se pensaban extintos y siguen vivos. Hay un montón de otros conceptos, pero nosotros, cuando hablamos de criptología, vamos a hablar de estos 5 conceptos. Nosotros los vamos a diferenciar posiblemente en las normas, por ejemplo, en la norma ISO o determinadas otras normas. Tal vez estos conceptos se solapen, pero nosotros tenemos una definición para cada uno de estos. Y nosotros, cuando hablamos de criptología, estamos hablando de propiedades de confidencialidad, ¿sí? Vamos a tratar de darle confidencialidad a la información, a un mensaje, a una comunicación. Le vamos a tratar de dar autenticidad. Vamos a tratar de ofrecer integridad, no repudio y control de acceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de criptología, estamos hablando de estas 5 cosas. Hay gente que dice, no, pero yo me metí en un curso cripto y pensé que era criptografía y resulta que era criptomonedas. Bueno, algo que ver tiene, porque el criptomoneda viene de que usan criptografía. Pero por supuesto nosotros no vamos a hablar sobre la volatilidad del Bitcoin y cuál es la mejor forma de utilizar Ethereum. Nosotros no vamos a hablar de eso porque justamente está fuera de nuestro campo de acción. Dentro de las criptomonedas hay criptografía, por supuesto, y hemos dado cursos de eso, hemos dado charlas de eso, que posiblemente a lo largo de nuestro recorrido juntos, tal vez mencionemos que esto se aplica allá o que aquello se aplica de esta forma, pero estamos delimitando la cancha, ¿no? Entonces, esto es adentro de lo que vamos a hablar y muchos otros temas quedan afuera. Eso no significa que no puedan preguntar y que nosotros podamos dar una breve referencia, ¿ok? La famosa tríada o triángulo CIA, por sus palabras, por sus nombres en inglés, hacen referencia a lo que llamamos seguridad informática, porque
¿qué significa que la información es segura? Bueno, hay que dar una definición de seguridad. Y en este contexto, por lo menos para las normas de la familia ISO 27000, seguridad informática son estas tres propiedades. Si yo pudiera ofrecer estas tres propiedades, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad es de tipo preventivo. Yo no sé si mi mensaje o la información que yo estoy almacenando o la información que tengo en el pendrive, yo la pueda perder, se me cayó el pendrive en la calle, me robaron la computadora y tengo la información adentro, o la información la tengo guardada en la nube. Entonces, ante la eventualidad de que algo le pase, un robo o un fisgoneo, bueno, yo le voy a tratar de conferir una propiedad que significa que si llega a ocurrir que ingresan, abren o miran esa información, no la van a entender. Eso es lo que vamos a llamar confidencialidad. Es un proceso de tipo preventivo para, en el caso que ocurra esa lectura o ese acceso, no se pueda entender. ¿A qué llamamos integridad? Lo mismo, un proceso parecido, pero en este caso la integridad es un proceso detectivo. La integridad permite detectar si la información la cambiaron. Porque posiblemente yo pueda tener una determinada información que no me importa que la gente conozca. No me interesa que sea privada o sea confidencial. Pero sí que no la modifiquen. Entonces, para que no la modifiquen, yo no puedo hacer nada. No hay formas de impedir que haya ataques que intenten modificar la información. Y una de las máximas en seguridad es nada es al 100%, entonces no puedo impedir que intenten modificarlo. Lo que sí puedo hacer es detectar que lo hicieron. Entonces, la integridad lo demuestra. Si yo voy a acceder a una información y su control de integridad me dice, mira, algo le pasó a esta información, algo cambió, bueno, entonces puedo decir que no satisface esta segunda propiedad. Pero repito, no puedo evitar que lo quieran cambiar, pero voy a detectar que se cambió. Y la disponibilidad es que la información esté lista, disponible, que yo la pueda acceder, pueda leerla, pueda buscarla, puedan ir a su encuentro. Cuando la información está almacenada en algún lugar, quiero comunicarme con un servidor, quiero ir a buscar la información a mi pendrive, quiero buscar la información que guardé en la nube. La disponibilidad es eso. De vuelta, el pendrive pudiste haberlo perdido y ya no lo tenés. La información en la nube se pudo haber caído el servidor y ya no obtenés acceso, o tuvo un ataque y se borró. Tu computadora puede no arrancar, por ejemplo. Pudiste haber perdido la corriente eléctrica de la empresa, entonces los servidores no levantaron. Entonces, en el proceso, en el mecanismo de disponibilidad, lo que yo procuro hacer es un mecanismo correctivo. ¿Qué significa? Bueno, si perdí el pendrive, no me preocupo, tengo una copia en otro lado. Si tengo miedo de que la corriente eléctrica de la empresa caiga, entonces no puedo dar un servicio, entonces compraré unidades de energía para que eso no ocurra. Antes de que el disco rígido comience a fallar, yo ya tengo un control de su vida útil y digo, bueno, por las dudas voy a migrar mis datos a otro lado. Puedo tener un segundo disco rígido en otro lado, puedo tener un segundo centro de datos en otro lado. Si la empresa es muy importante, debería tener centros de datos
en espejo, mirroring, etc. Entonces, la disponibilidad ahí ya pertenece a un conjunto de técnicas y procedimientos más bien de tipo electrónico, físico e informático. ¿Por qué les digo esto? Porque de los tres, la criptografía ofrece dos. La criptografía ofrece el 66, vamos a redondear, el 67% de la seguridad informática es capaz de ofrecerse desde la criptografía. Y este justamente es un dilema que siempre decimos porque mucha gente justamente ignora o no conoce en profundidad el 66% de las herramientas que le permiten controlar y darle seguridad a su información. ¿Sí? En el contexto que nosotros trabajamos, podemos muchos de estos negocios, de estos conceptos, hablarlos en el contexto IT y en el contexto OT. En cualquiera de los dos podemos tranquilamente desenvolver esta información. A veces cambia la prioridad. Muchas veces en los contextos de tipo IT, donde hay lógicas de negocio, donde hay datos financieros o datos de las personas y procedimientos que inclusive se puede cumplir, habrá que tener normas de cumplimiento legal, por ejemplo, las normas de los bancos para procesos financieros, las distintas leyes para la protección de datos personales, etcétera. Tal vez en esos ámbitos la confidencialidad se lleva los premios. Luego tal vez le siga la integridad. Y por suerte, como nuestros sistemas son relativamente bastante confiables en cuanto a duración, cantidad de años de vida útil y tasa de errores, etcétera, a lo mejor la disponibilidad está en tercer lugar cuando las tres compiten para moverse en ese mundo IT o el mundo de las tecnologías de la información tradicionales a las que estamos acostumbrados. Pero en el mundo de los sistemas ciberfísicos, el mundo de los sistemas OT, el mundo de los sistemas industriales, el mundo de los sistemas de las operaciones, esta prioridad podría darse vuelta. Por ejemplo, todos sabemos que la temperatura del horno de pan es 180 grados. Por lo tanto, ese tal vez no sea un dato secreto, ¿sí? Que emiten mis sensores de temperatura, ¿sí? Porque yo estoy ahora en el mundo de la fabricación. Esto es industrial. Pero tal vez me interese mucho más que ningún adversario me ataque el valor de la temperatura para que luego me produce un daño en ese lote de panes. Entonces, tal vez ahí la integridad podría cobrar mucho más sentido sobre la confidencialidad, porque cualquiera sabe que determinado metal funde a tal temperatura o que el agua empieza a hervir a los 100 grados. Entonces, tal vez la información de los procesos industriales posiblemente no se lleve el premio a la confidencialidad, pero sí posiblemente me interese mucho que ese sensor esté disponible la mayor cantidad de tiempo. Donde ese sensor me falló, podría producirme un error, un grave problema en la línea industrial a la que está sirviendo. Entonces, ahí hay una inversión de prioridades. Pero no significa que no sea importante la confidencialidad, la integridad y disponibilidad. Se manejan de diferente manera. Así que estos conceptos que hablamos van a servir a los dos mundos. Ahora, durante mucho tiempo, los sistemas OT estaban protegidos de toda la maldad de los sistemas IT, porque los procesos industriales se encontraban confinados físicamente a un lugar, a una fábrica o a un sistema en particular, y de ahí la información no salía ni nada entraba. Con el advenimiento de las nuevas técnicas de comunicación y procesamiento, los PLC, los controladores lógicos programables, las interfaces máquina-humano y un sinnúmero de situaciones que incluso la empresa
que vende y comercializa los productos, tiene que tener conocimiento y acceso a las existencias y los procesos de fabricación, estos dos mundos comenzaron a mezclarse y adquirieron, bueno, muchas cosas del otro mundo, lo bueno y lo malo. A veces adquirieron lo malo. Los sistemas OT usualmente no se actualizaban, típico de los ingenieros, me lo dijo el otro día César, si funciona no lo toques. Entonces, muchas de esas técnicas quedaban operativamente andando, pero se iban retrasando respecto a su hermana IT. Esta sinergia, esta combinación que potencia ambos mundos, claro, les trajo problemas. Y entonces, hoy en día, no es extraño hablar de ciberseguridad industrial cuando antes eso no ocurría. Y entonces tenemos que acompañar a nuestros hermanos de OT para que se pongan al día en muchas de las técnicas de ciberseguridad. Adelante. Bueno, acá ya estamos, llegamos. Ahí llegamos a por qué Alice y Bob. Edith, dame un respiro, Dale. pesamos un rato. Bueno. Como dijo Marcelo, bueno, la criptología se encarga de muchos aspectos. Nosotros en este curso vamos a tocar los fundamentales, los que marcó inicialmente Marcelo, que son confidencialidad, integridad y autenticación. Entonces, lo que vamos a presentar a lo largo de este curso es exactamente los mecanismos, las primitivas criptográficas que se utilizan para, por ejemplo, garantizar la confidencialidad de los datos, para poder autenticar las partes y para poder lograr que los datos permanezcan íntegros. Inicialmente, entonces, vamos a ocuparnos de la confidencialidad. Y el escenario que se presenta o se presentaba inicialmente eran dos partes. Si ustedes ya tuvieron algún tipo de lectura del tema de criptografía, las partes son Alice y Bob. Nosotros acá Alicia en el País de las Maravillas, y Bob Marley. Quieren Alice le quiere enviar, por ejemplo, a Bob un mensaje, pero de manera tal, siempre en la comunicación, en este caso, en el medio, en el canal que se está comunicando, en este caso pusimos un diablito en el medio, que permanentemente no tiene respiro y está viendo toda la información que está pasando por el canal. Después vamos a ir aumentando todas las, digamos, todos los avances que puede lograr este diablito sobre los datos que están transmitiéndose. Bueno, el primer objetivo es tratar de que cuando Alice le manda a Bob un mensaje y Bob a su vez le manda un mensaje a Alice, lo que pasa por el canal, el diablito no lo pueda entender. O sea, lo que se está buscando es garantizar inicialmente la confidencialidad de los datos que se transmiten. ¿Y cómo se hace esto? ¿O cuál sería el mecanismo que uno piensa que se puede desarrollar? Bueno, de alguna manera la idea sería transformar el texto o lo que va a enviar Alice a Bob, transformarlo de manera tal que el que está en el medio no pueda decir qué es lo que está mandándole Alice a Bob o Bob a Alice. Para eso, la idea es, se tiene un mensaje, Alice tiene un mensaje, y acá vamos a empezar a incorporar términos en lo que es un cifrado, en lo que es un cifrado simétrico. La idea entonces es, Alice le quiere mandar a Bob un mensaje, lo va a cifrar, lo va a transformar el mensaje a través de un mecanismo y con una clave que para lo que vamos a empezar a ver, esta clave, este parámetro, va a ser secreto,
Entonces ya estamos describiendo de alguna manera lo que es un sistema de cifrado simétrico. Tenemos una clave secreta que es compartida de manera segura con Bob, por el otro lado. Entonces Alice toma el mensaje, toma el mecanismo que ha elegido para cifrar el mensaje, lo hace a través de una clave, lo envía a través del canal, llega a Bob y Bob, a través de la misma clave o una clave parecida, después vamos a ver otros sistemas donde las claves son totalmente diferentes, con esa clave y el mensaje cifrado vuelve a obtener lo que nosotros llamamos el mensaje claro. O sea, esa es la idea, ¿no? Este es el escenario que se presenta. Entonces, acá, por supuesto, y bueno, lamentablemente hay cuestiones que terminan siendo más bien matemáticas. Fíjense que yo estoy hablando de una transformación, de un proceso, de una función, si quieren verlo así, cuyos argumentos son el mensaje y la clave, el valor de la función se transmite y del otro lado el mensaje cifrado se descifra con una función también de descifrado y utilizando la misma clave. Ese sería el escenario pintoresco, pero tenemos que bajar un poquitito más todo esto, ¿no? Este mecanismo que yo hablé en la slide anterior, en donde necesito transformar el mensaje claro en un mensaje cifrado que el diablito no pueda entender qué es lo que dice ese mensaje, el mecanismo que me va a permitir lograr alcanzar esto es lo que nosotros decimos criptosistema o sistema de encriptado. Entonces, en matemáticas necesitamos siempre formalizar, porque si a mí me dicen, bueno, haceme un sistema de encriptado. Entonces, bueno, primero es qué es lo que querés lograr. Y después, cuáles son, en ese sistema, cuáles son los componentes del sistema. Las tengo que tener perfectamente definidas. En lo que viene de este curso, nosotros vamos a tratar de incorporarles vocabulario, de empezar a incorporar el vocabulario utilizado en criptografía, y por supuesto dar las nociones o la matemática subyacente en los mecanismos para poder entender por qué funciona. Entonces, primera definición, ¿qué es un criptosistema? Uno se preguntaría, este mecanismo que me venís hablando, ¿de qué se trata? Bueno, yo tengo un conjunto de datos. ¿Ustedes, se ve el cursor ahí? Perdonen, ¿eh? ¿Se ve? ¿Se ve el cosito? Pim, pim, ¿se ve? Silencio de radio, bueno, no importa. Sí, Edith, se ve bien. Bueno, tengo un conjunto de datos que voy a proteger. P. ¿Por qué se le pone P? Por plaintext. Plaintext en inglés, nosotros lo traducimos al español, texto claro. Como en este primer curso vamos a ver, aparte de la introducción a la cripto, lo que es criptoclásica, imagínense la criptoclásica, hablamos de los cifrados desde la época de César. Y digamos, lo que se usaba, lo que sirve, el dato que se protegía era texto. Hoy por hoy, los datos que se protegen pueden ser video, audio, pero de todas maneras, cuando uno está estudiando un sistema de encriptado, independientemente de si es audio, es voz, no es texto, le decimos texto claro, plain text. Eso ya queda así. El plain text, texto claro, puede ser texto, puede ser voz, puede ser video, puede ser una foto. Bueno, tenemos un conjunto, el mensaje, donde están todos los mensajes que voy a proteger.
tengo un conjunto de llegada, o sea, ¿se acuerdan que yo dije hay involucradas funciones de cifrado y de descifrado? Entonces hay un conjunto de llegada. ¿Qué quiere decir? Yo tomo una función, agarro el mensaje, ese mensaje lo transformo. ¿Y en qué lo transformo? Lo transformo en un cifrado. Este conjunto de todos los cifrados posibles, conjunto de llegada, le decimos, o la función o el codominio en matemáticas sería los datos que ya están cifrados, protegidos. Y C por ciphertext, o sea, los datos cifrados, como así como tenemos el plaintext, datos de entrada en el criptosistema, los datos de salida se llaman texto cifrado, ciphertext. Tenemos un conjunto de claves, ¿sí? Entonces, esta terna, estos tres elementos, ¿cómo interactúan? Tengo una función, que son lo que se conoce generalmente como algoritmo, el proceso de cifrado y un proceso de descifrado. O sea, un criptosistema involucra dos procesos. Cifro y del otro lado tengo que descifrar. ¿Sí? Si no descifro, no estoy haciendo el sistema como corresponde. Entonces, tengo dos funciones, después vamos a ver que están definidas por un algoritmo, en donde tomo el mensaje, tomo la clave, esa función cifro el mensaje, E viene de encryption, cifro, encripto el mensaje, obtengo el cifrado y después la otra parte, Bob toma el cifrado, aplica una función de descifrado, desencryption, con una clave dada y obtiene el mensaje. Las funciones, fíjense que para poder cifrar y para poder descifrar se requiere una clave. En los sistemas que vamos a empezar a ver, esta clave es el parámetro secreto que comparten Alice y Bob, y esta clave es la misma. Por eso los sistemas que vamos a ver inicialmente son criptosistemas simétricos, o sea, la misma clave para cifrar que para descifrar. Y lo que... Edith, sí. Permitime agregar unas cositas. Dale, dale. Diciendo, pero a los efectos de aclarar a los alumnos. Dale. Primero, cuando decimos Alice y Bob, generalmente pensamos en dos, qué sé yo, un emisor, un receptor. Podrías ser vos mismo en el futuro. No necesariamente estas entidades, cumplen roles distintos, pero no necesariamente son distintas. Vos te cifrás la información de tu pendrive por seguridad y sos vos el que lo descifrará en un momento en el tiempo más adelante. Primero. Y otra cosa, tampoco pensemos en que esta comunicación tiene que estar dada a la distancia. Podría ser que yo necesito almacenar información, sí, o que la comunicación tiene que estar protegida desde el sensor que está en la fábrica y el comando que está 2 pisos más arriba. No necesariamente uno tiene que pensar que esto atraviesa el planeta de un lado al otro del mundo. Podría ser tranquilamente subir un piso a través de un cable, porque la información puede viajar en el cable o puede viajar a través de una onda, por ejemplo el Wi-Fi. Entonces, nosotros trabajamos sobre este modelo teórico de la comunicación que se lo debemos a Shannon, pero hoy podría ser desde el teclado a la memoria RAM, de la computadora al disco rígido portátil, etc. Eso es uno de los aspectos. Y el otro aspecto, Edith, volviendo a la otra filmina. A la otra, la que sigue, esta. Sí, acá también es interesante observar otra cosa. Acá lo que es secreto, y lo dijo bien Edith, es la clave. No nos interesa, no adoptamos el secreto
del sistema, que el mecanismo secreto sea el ciframiento o el desciframiento. Si lo querés conservar secreto, ok, pero nosotros valoramos mucho más cuando el sistema, aún siendo conocido por todos, incluso el diablito que viste recién, el adversario, aún eso, el sistema sigue siendo seguro porque lo que está seguro es la clave. Entonces, eso es lo que luego veremos seguramente como los principios de Kerckhoff. Entonces, sí, acá lo que vamos a mantener seguro es la clave. Ese es el segundo aspecto de este procedimiento. Y alguien dice, bueno, pero la función hash no busca hacer la inversa, como dijo Edith, con la función D. Exacto, pero recuerden que la función hash, para los que puede tener esa pregunta o ya conocen un poquito más del tema, no es confidencialidad. Acá la idea es que nadie cifra información para luego nunca en el futuro recuperarla. No tiene ningún sentido cifrar información y no poderla recuperar más. Así que todos estos procesos son inversibles. Claro, si se pudo cifrar, se debe descifrar. Perdona, Marcelo, matemáticamente nosotros ¿qué decimos? Decimos que dada la clave, estas funciones EK y DK son una inversa de la otra, dado K. ¿Está bien? ¿Estás ahí, Marcelo? Te perdí. Bueno, ¿seguís? ¿Sigo? ¿Seguís? Sí, acá estoy. Dale, seguí vos. No, sí, vos, sí. yo. Bueno, si querés sigo un rato y porque ya me tengo que ir justo al profesorado que doy clases. Ya en un ratito me tengo que ir. Seguí. Bien, esto que vamos a mostrar rapidito, pero la idea es muy sencilla. ¿Qué hacemos con las claves? Bien, todos nosotros entramos a nuestra casa y salimos y cerramos, me imagino, ¿no? Para entrar abrimos la puerta, para salir cerramos. Si te dejas puesta la llave, estás al horno, como decimos en Argentina. Si te fuiste y dejaste olvidada la llave puesta en la cerradura, estás al horno. ¿Qué significa? Que cualquiera puede entrar. Entonces, si te pueden robar la llave, si te la olvidaste, etcétera, entonces tu sistema está comprometido. Porque por más fuerte que sea tu puerta, si la clave la conocen, la robaron, te sacaron, etcétera, van a poder entrar. Entonces, cuando un sistema tiene la necesidad de conservar secreta la clave, se llama sistema simétrico. ¿Por qué? Porque usualmente ese secreto es porque de la misma manera que cierra, también abre. Entonces, cuando la misma llave cierra y abre un sistema de cifrado, lo llamamos que el sistema es simétrico y que la clave obviamente tiene que ser secreta. Pero, no sé, supongo que en otros países también existen los candados, ¿verdad? ¿Sí? El candado es una especie de cerradura, ¿no? Que le pones justamente cuando la puerta no tiene otro mecanismo, le pones el candado. Pero nosotros, por ejemplo, en el laboratorio supongamos que tenemos un armario donde dejamos el mate o las galletitas o el café con candado. Imagínense la situación. Entonces le digo a César, Edith, miren, me tengo que ir un rato antes, me voy al médico. Cuando terminen, guarden todo en el armario. Pero te llevas la llave, me dice. Obvio, me llevo la llave, ponele. Y ellos le digo, no, quédense tranquilos, les dejo el candado. Entonces, con el candado, ellos pueden cerrar el armario y yo el lunes, cuando llego tal vez más temprano que ellos, entro y abro el armario. ¿Qué significa? Hay dos mecanismos que están involucrados. El candado que sirve para cerrar y la llave que sirve para abrir. El candado puedo dejárselo a cualquiera porque solo sirve para cerrar y en ese caso puedo decir que eso es una clave pública.
hemos desarrollado en matemática algoritmos donde un número solo sirve para cerrar o cifrar y otro número distinto, y que lo interesante es que el conocimiento de uno te impide conocer el otro, porque uno me dice, bueno, profe, pero si sabe la clave para cerrar, podría hacer las cuentas para calcular la llave que abre. Bueno, gracias a Dios, ahí viene el poder de la matemática. Dentro de ciertos parámetros eso es imposible, entre comillas. Hay una segunda clave o número, por supuesto, estos son todos números. Hay un segundo número que es el que permite abrir. Si el sistema tolera este mecanismo doble, entonces estamos hablando de lo que llamamos un sistema asimétrico. Una clave para cerrar y que puede ser del conocimiento de todo el mundo. Puedo decirles, hola chicos, ¿cómo están? Si ustedes se quieren comunicar conmigo, entren a mi LinkedIn y ahí les dejo mi clave pública. ¿Qué significa? ¿Que soy un tonto que la publiqué en LinkedIn? No, que esa llave lo único que hace o que les permite a ustedes es cifrar el mensaje. Por supuesto, la clave secreta que permite abrir los mensajes la voy a conservar yo. Y en eso consiste la asimetría del sistema, la existencia de dos claves. Eso considerando la clave. Ahora, si consideramos el procedimiento para llevar adelante el cifrado, bueno, puedo cerrar o cifrar el mensaje trabajando bit a bit o carácter a carácter, que es lo que usualmente se hizo en toda la historia. Las letras se cambiaban una por una o se las cambiaba de lugar, como la escita la griega, ya lo veremos, o se sustituía una letra por otra, como el sistema de Julio César. Se sustituían los caracteres, entonces se hacía letra a letra. No se hacía en conjuntos de palabras o de mensaje, se hacía por letra. Entonces lo llamamos un cifrado en cadena o un string cipher, un cifrado en flujo. Tiene distintas traducciones, depende del libro, puede variar. Pero aproximadamente en los años 30, aunque sistemas anteriores también lo consideraron, en vez de trabajar carácter a carácter, procesaban el cifrado en conjuntos de caracteres que también interactuaban entre sí. Y esa interacción no era solo mezclándose, sino operándose entre sí. Eso es lo que llamamos un block cipher. El actual estándar de cifrado de TLS, por ejemplo, es AES. Y AES es un block cipher. Trabaja cortando los mensajes en grupos de 128 bits y a través de distintas operaciones de mezcla y operaciones modulares, etcétera, produce un bloque de salida que es ese mismo bloque cifrado. Entonces no se trabaja de a un bit, se trabaja de a 128 bits. Y eso lo hace un block cipher. Así que acá tienen dos aspectos. Vos podés tener un sistema simétrico que sea en cadena, sí. Podés tener un sistema simétrico que sea en bloques, sí. Y ahí es donde trabaja el simétrico. En los cadena o bloque, los asimétricos trabajan de otra manera. Entonces no podemos hablar de block cipher o string cipher asimétricos. Trabajarían de otra forma, sobre otros procedimientos matemáticos. Bueno, ¿querés empezar con las técnicas? Dale, sí, ¿Te da tiempo? Todavía ¿Sí? tengo un ratito. Dale. Bien, lo que usualmente la llamamos criptografía clásica es porque, bueno, los mecanismos, ustedes se darán cuenta que
esta ciencia no empezó desde la matemática. Esto durante un tiempo se consideró un arte, ¿ok? El arte de la escritura oculta. Y ustedes si vieron la película de Turing, que está muy linda, pero no es del todo adaptada a los hechos históricos reales, ahí muestran a Turing como el único descifrador. Había muchas personas más trabajando a la par. Muestran la Enigma como un solo sistema. Había como 10 sistemas más criptográficos. La Enigma era uno más. Y además muestran que eran 4 o 5 personas. Había como 10.000 personas en 1942 y 1943. Pero bueno, más allá de todo, y otros aspectos históricos, en la película de Turing se ve una de las cualidades que te hacía elegible como criptógrafo o como criptoanalista era que tenía facilidad con las letras, la literatura, la lengua, los crucigramas, acertijos, etc. Entonces, al principio de la película, no les estoy spoileando porque es el principio de la película, se ve cómo se eligen las personas que, por ejemplo, responden un crucigrama dentro de un determinado tiempo. Bueno, hoy en día esas cualidades migraron a otros campos del conocimiento, entre ellos matemáticos. ¿Por qué? Porque la criptografía clásica lo que hacía es eso que ven ahí. Corren las letras en el orden del alfabeto, o se corren en el orden del texto, o se cambian unas letras por otras, ¿sí? O se permutan, o se hacen varias permutaciones, no del mismo alfabeto, lo que llamamos una sustitución polialfabético, o hacemos una operación, y a esto me refería como uno de los primeros block cipher definidos así, como es el cifrado de Hill, que utilizó matrices inversibles. Como se darán cuenta, si yo tomo un texto, lo transformo a número, lo convierto en vector y lo multiplico por una matriz, obtengo otro vector. Pero si yo quiero recuperar el vector original, debería ser capaz de multiplicarlo por su matriz inversa. Para los que tienen ese nivel de matemática, bueno, ahí ya les hablé del cifrado de Hill. Si no, no se preocupen. Después en las que siguen vamos a ver un poquito más de matemáticas, sí. Entonces, estas son las técnicas antiguas de cifrado. Lo interesante de esto es que muchas de estas sobreviven en los sistemas actuales de cifrado. Por eso nos gusta tanto profundizar estas técnicas, porque han sobrevivido muchas de ellas. Atención, sobrevivieron, pero porque fueron al gimnasio, le metieron anabólico, le pusieron vitaminas y las potenciamos. Posiblemente no sean tal cual se usaron en el siglo IV antes de Cristo, o en el siglo I antes de Cristo, o en el siglo XV después de Cristo. Son técnicas que, si bien reconocemos un shifteo o una sustitución polialfabética o una transposición o una permutación, también descubrimos cuáles eran las mejores de estos procesos para que sean más robustos y resistan los ataques. Recuerden que cuando tenemos un sistema criptográfico, siempre estamos pensando en cómo atacarlo. Porque si no, ¿cómo justifico que es seguro, robusto y útil para proteger lo que necesito proteger? Así que siempre estamos pensando en las dos caras de la criptología. Ah, muy lindo, mirá qué bien, qué interesante esa técnica y cómo se puede atacar, qué punto débil tiene, etcétera. Pero estas son las técnicas más básicas. Adelante, Edith. Ahora vamos a describirlas un poquitito más en detalle. Vos decime cuando sigo. Dale, 5 minutos más y ya me tengo que ir. ¿Querés? Bueno, entonces acá tenés tu disco, el disco de el César. Vamos con César. El primero, el más fácil, el de los métodos. Tenemos ahí a César, que bueno, es un ancestro de él. Sí. Resulta... Mira, César, ¿sabías que habías hecho un sistema años atrás? Me lo contó mi abuelo, sí.
Pero no lo hicieron regalía, ¿no? ¿O estás cobrando? No cobro nada, no cobro nada. No lo patentaste, sí. Lamentablemente no me llegó ni una moneda. Bueno. Que hubiera sido caro una moneda de esa época, ¿sabes lo que vale hoy? Así que fíjense, ¿cuál era la idea? Bueno, la idea era, se le ocurrió a Julio César, creemos que se le ocurrió a Julio César, a lo mejor fue alguno de los que estaban con él, y le dijo, jefe, mire lo que descubrí. La idea es que el mensaje, los caracteres del mensaje y cada carácter por separado se sustituya por otro del mismo alfabeto. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven un disco dentro de otro, observen que el disco está corrido, el disco interno está corrido respecto al externo. Entonces, lo que uno puede pensar es, las letras de afuera voy a considerar que son las letras de mi mensaje. Y cada vez que encuentro una de las letras de abajo, por ejemplo, fíjense la frase es, la suerte ayuda a los audaces. Seguro que esto es, Edith, una frase de él, ¿no? No sé, me gustó. No sé si es de él. Porque no tiene otras que son así típicas. Bueno, la cuestión es que, fíjense, si ustedes buscan la L en el disco exterior, van a ver que debajo tiene una... ¿Dónde está? A ver, la busco. Una O. Bueno, acá está la L. Este artilugio que muestra Edith es la primer máquina de cifrar, pero se fabricó recién en 1500. Julio César esto lo hacía con un papelito. No lo hacía con este disco. Es muy interesante porque en este solo proceso, en esta sola filmina, ustedes están viendo uno de los primeros mecanismos de cifrado, el cifrado por sustitución monoalfabético, y además están viendo la primer máquina. ¿Por qué? Porque Julio César podía usar este desplazamiento, que la A se convierta en una D, para, no sé, Cayo Rovenus, pero a lo mejor con otro militar, con otro político o con otro banquero, a lo mejor él quería comunicarse de manera cifrada, pero que no se lea su mensaje y el corrimiento podría llegar a ser otro. Y este disco le permite hacer el corrimiento adecuado sin tener que reescribir todo. Esto es lo que llamamos una sustitución. Cada carácter del texto plano se sustituye por otro y forma el texto cifrado. Y además, si ustedes se fijan, cada carácter se sustituye igual. Cada vez que ustedes sustituyan la L, se va a sustituir por el mismo carácter, la O. Y cada vez que sustituyan la A, se va a sustituir por la D. Cada vez. Entonces, cuando Edith antes explicó que estudiamos el conjunto de los textos planos, acá los textos planos no nos interesa la frase, sencillamente el texto plano es el alfabeto. Y cada texto plano se va a sustituir por una única letra del texto cifrado. Y ese es mi campo de estudio. Si después Julio César quiere escribir La suerte está echada, ayuda a los audaces, o quiere escribir un libro entero, no me interesa porque cada letra solo se sustituye por la misma. Y eso es lo que me interesa como criptoanalista. No me interesa el contenido. En cambio, en un block cipher, sí, porque como cada letra se mezcla con las hermanas de su contexto, ahí sí necesito tener otro tipo de abordaje. Pero acá es muy sencillo. Mi P es el conjunto de las 22 letras latinas. Julio César escribía con 22 letras. Pero estamos en un mundo inflacionario. El español, 20 siglos después, desarrolló 27 letras. ¿Cuál es el conjunto de textos cifrados? Las 27 letras. No lo considero a los textos diferentes. Para mí son solo las letras. El procedimiento de cifrado, llamado E, es el corrimiento. En este caso, se corre 3 lugares el alfabeto a la derecha.
¿Y cuál sería la clave? El corrimiento. Y puedo tener distintas claves, por supuesto. ¿Y cuál sería el desciframiento? El proceso inverso de correr 3 lugares a la derecha. Por ejemplo, correr 3 lugares a la izquierda. Y ahí ya te mostramos el modelo matemático de este sistema. Ya puedo describir los 5 componentes del modelo. El conjunto P, el conjunto C, las distintas claves, que son los distintos corrimientos. Corro un lugar, corro 2 lugares, corro 3 lugares, corro 26 lugares. Obviamente, si corriera 27 lugares, volvería al principio, sería más que tonto porque la A se sustituye por sí misma. Eso sería una clave débil o una clave que no debería introducir. Vos me decís, bueno, pero todo el mundo se da cuenta que la A es la A. Claro, tenés razón. Sí, pero si esto lo hace una computadora que no se da cuenta, podría tranquilamente mandar textos en claro porque se cifraron con una clave débil. Estos son, obviamente, repito, esto lo hacía una persona antes, nadie era tan tonto, pero hoy como las computadoras, si no le muestro la existencia de claves débiles, si el creador del algoritmo no estudió esa posibilidad, bueno, entonces uno podría decir el conjunto de claves es 27. No, si son 27 letras, tu conjunto de clave es 26. Porque cuando la letra se cifra por sí misma, estamos al horno, nos comimos la curva. Bien, estos son exactamente los puntos fuertes. Claro, y vos me decís, dale, profe, pero si esto sale en la revista de los nenes de jardín y lo rompen, tenés razón. Pero esto, hace 20 siglos, era la tecnología top de la criptografía del Imperio Romano. No te olvides que en aquella época cuánta gente sabía leer y escribir, cuánta gente entendía estos conceptos de corrimiento, etcétera, etcétera, y cuánta gente se le ocurría hacer criptoanálisis. Marcelo, ¿Sí? antes de que te vayas, hay una pregunta interesante o comentario también de William. ¿Por qué el sistema de cifrado Purple de los japoneses fue más fácil de descifrar que el código Enigma alemán, si tecnológicamente era más complejo ya que usaba codificación electrónica? Ahí tengo dudas si la afirmación esa es correcta. Pero bueno. Es interesante, sí. Lo único que quedó de una máquina Purple fueron justamente quedaron 3 relés. Entonces se consideraba, se veía o parecía que la máquina era mucho más sofisticada porque, bueno, usaba relés. En cambio, la otra usaba contactos y discos con cablecitos. Entonces, era electromecánica, esta parecía electrónica. La pregunta es muy buena, pero ¿qué ocurre? Podemos hacer un algoritmo muy básico usando computadoras. Recuerden que hoy usamos la tecnología top, pero si el mecanismo matemático es débil, no importa que uses electrónica, cuántica o utilices inteligencia artificial. Si estamos implementando este sistema, por ejemplo, de sustitución monoalfabética, aunque lo hagamos en un computador que tenga 500 millones de núcleos, etcétera, va a seguir siendo débil, porque la debilidad está en la naturaleza matemática del algoritmo. Y Purple utilizaba, bueno, primero hagamos una aclaración. Antes de Purple, Púrpura, los japoneses tenían 2 tipos de código, uno para determinados ámbitos que los americanos, los norteamericanos llamaron rojo y azul. Y luego, cuando aparece esta máquina, le dicen el cifrado púrpura, los japoneses no decían eso. Para ellos se llamaba JN25, si mal no recuerdo, o JP25. Ese era el nombre de la máquina. Pero el código púrpura o el código rojo o el código, ahí está, JN25, corresponde
al nombre que le dieron los criptoanalistas de Estados Unidos. Y entonces lo llamaron púrpura porque observaron que era una mezcla, ni siquiera era un algoritmo, digamos, nuevo, era un refrito, una reconceptualización de los dos procedimientos anteriores que eran bastante primitivos. Japón no tuvo un gran desarrollo de la criptografía como tuvieron otras civilizaciones. Los mensajes se mandaban directamente o en forma oral o se mandaban escritos. Si ustedes vieron en las películas, los samuráis daban la vida, se tragaban el mensaje, lo que sea. Entonces, los mecanismos de protección tal vez en Japón eran más físicos que criptográficos. Y durante mucho tiempo, recuerden, hasta la revolución de Mejido, no me acuerdo, 1880, por ahí, Japón se conservó medieval. Entonces, su avance criptográfico fue muy primitivo. No tuvo los mismos avances en esas disciplinas como se tuvo en Occidente. Así que la máquina Purple pudo haber sido, en apariencia, más tecnológicamente avanzada en cuanto al circuiterío, pero el fundamento matemático que estaba ahí abajo era muy básico. Incluso, como les digo, antes de la Segunda Guerra Mundial ya rompieron el código Purple los criptoanalistas de Estados Unidos. Y lo dieron vuelta. Ya que estamos, hablamos. Su gran almirante, ¿cómo se llama? El ideólogo de Pearl Harbor, interceptaron las comunicaciones y lo mandaron a matar. Y el gran ataque que tuvieron en Midway es una de se considera la mayor batalla naval de la historia por la cantidad de aviones, barcos y personal involucrado. De ese duro golpe, la Armada japonesa nunca se recuperó. Recibió, no me acuerdo si le bajaron 4 o 5 portaaviones. Portaaviones. Y entonces, todo eso se produce por el desciframiento de la JN-25, la Purple. Entonces, si fue tan fácil de romper, evidentemente no era tan sofisticada como otros sistemas. No sé si respondí tu pregunta. Ay, excelente. Excelente. Clarísimo. Yo coincido que el instrumento no indica nada con la fortaleza o debilidad del modelo. Bueno, ahora sí, tengo que dejarlo porque mis otros alumnos, tengo que tomarme el colectivo, me tengo que ir al profesorado. Así Gracias, que bueno, Marcelo. Nos vemos la próxima. Me toca estar el martes. Listo. Perfecto. Nos vemos, César. Nos vemos, Edith. Saludos para todos. Chau. Buen fin de semana. Gracias. ¿Sigo, César, o hacemos pausa y después sigo? Como quieren. Nos quedan 45 minutos. Queremos hacer 5 minutos para que Como cada uno... quieran ustedes. Hasta las 21 seguimos, pero hacemos 5 minutos. Bueno, listo. Perfecto. Hacemos una pausa de 5 minutos. Podemos... Pausa en la grabación, por favor, Juan. No me acuerdo quién está. Juan.